Hola, muy buenas tardes. Soy Francisco Dávila y en este presente trabajo básicamente busca analizar el postulado epistemológico que sustenta una investigación en el campo educativo propuesta por el autor en cuestión, ¿no? Este cometido como uno de los ejes metodológicos del programa de doctorado en investigación educativa que busca explicar el entendimiento de la producción del conocimiento en el propio trabajo aludido, ¿no? Se explicará la lógica y congruencia ontonocio-epistemo-metodológica que lo sostiene. En primer lugar, viene una serie de definiciones teóricas y ateóricas del concepto de epistemología, cómo lo ha concebido el sustentante eh, y cómo se ha transformado en el módulo de epistemología de la investigación educativa, donde el concepto y sus definiciones adyacentes han sido reforzados por la asesoría del instructor y la interacción entre compañeros en las sesiones. Esto seguramente vislumbró un mejor entendimiento, ¿no?, del asunto. Después se define a grosso modo el planteamiento del problema, que es definido como el objeto de investigación, seguido de una perspectiva epistemológica a la cual se afilia el propio trabajo y si responde esto al objeto de estudio y por supuesto a teleologías e intereses del propio investigador, ¿no? Después, esta epistemología se, digamos, encarna en el método que se describirá como los pasos a seguir en la investigación, es decir, cómo van a suceder las cosas y por supuesto se filia a una postura epistemológica que se fundamenta y se justifica bajo ciertas rubros, ¿no? Bajo ciertas teorías. La fundamentación teórica enseguida muestra principalmente autores pertenecientes a la tendencia crítica, ya lo digo desde ahorita, ¿no? Para terminar, se describe la conclusión que tiene la congruencia epistemológica del proyecto y referencias bibliográficas. La epistemología es la ciencia que valida las ciencias. Sin embargo, como hay muchas formas de hacer ciencia, también existen distintas convenciones para validarlas. Concurren varias visiones epistemológicas que ocupan de explicar las teorías del conocimiento, ¿no? La epistemología como rama de la filosofía no solo valida la ciencia, sino el conocimiento creado genéricamente, particularizado o contextualizado también, ¿no? Eh, Cuestiona, entre otras cosas, de dónde surge el conocimiento, cómo son sus métodos, hacia dónde van, sus procedimientos, principios y estatutos. Ella busca una verdad de distintas formas de validación, es decir, no solo el empirismo cientificista, así lo llaman, ¿no? Cientificista, es motivo de verdad intangible, ¿no? Intenta estar apoyado en la razón, estas validaciones, sin embargo, la razón también a veces puede ser hegemónica, ética, política, y la epistemología es lo contrario a la doxa o a las prenociones, ¿no? Que al parecer no tienen rigor y razonamiento profundo real. Más bien, estas declaraciones son espontáneas, pragmáticas, utilitarias, las que la mueven, ¿no? Aunque no quiere decir que no tengan validez de alguna forma en algún rubro o campo, ¿no? Por el contrario, lo epistemológico fundamenta lo que se hace, cómo se hace, para qué se hace. Es decir, es la praxis reflexiva del hombre en su estado más digamos, puede ser elevado o refinado. La epistemología junto con la ontología y la gnoseología son encargadas de dar validez a determinado postulado teórico o empírico. A través de la historia han surgido corrientes de pensamiento que a su vez se han convertido en epistemologías. Este devenir diacrónico y sincrónico destaca por lo menos tres paradigmas aceptados o validados por las ciencias sociales y que se instauran en las teorías de la educación, ¿no? Aquí no voy a describir el constructivismo porque pienso que el constructivismo, que aparte es una crítica al positivismo y al, digamos, empirismo, se pueden encontrar muy bien en paradigmas hermenéuticos como críticos, ¿no? Para resumir, las epistemologías, que son tres, como mencionábamos, pues son el positivismo que se caracteriza por coincidir con una filosofía mayormente aristotélica, ¿no? Hechos sociales, que son cosas que tienen sus causas, causas que son mayormente empíricas, busca verdades tangibles, objetivas, utilizan el método hipotético deductivo.
en esta relación de lo real y el investigador, el sujeto está desvirtuado del objeto, ¿no? O sea, el sujeto conducente es solo una herramienta más en el propio método, ¿no? Que es mayormente cuantitativo, que busca, entre otras cosas, suprimir la subjetividad del sujeto porque lo considera un sesgo, ¿no? La verdad científica surge del empirismo y del propio método despegado de esta opinión, ¿no? La otra visión o tendencia son las teorías hermenéuticas inductivas, fenomenológicas, histórico-naturalistas, que buscan la verdad en el análisis comprensivo de los contextos sociales. Son los sujetos analizados o las opiniones de los sujetos, los datos o los que se toman como data y bajo esto se hace un postulado argumentativo, ¿no? Sin embargo, no deja de ser empirista y sigue manteniendo el sujeto conocente limitado de sus opiniones con respecto al objeto porque esta ideología eh, digamos, subjetiva, se sigue considerando un sesgo bajo los lineamientos de la hermenéutica, ¿no? Por último, la ciencia social crítica o dialéctica crítica ya no solo analiza la realidad y la comprende, intenta ir más allá, emancipar. Habermas comenta que ésta se esfuerza por examinar cuándo las proposiciones teóricas captan legalidades invariantes de acción social y cuando captan relaciones de dependencia ideológicamente fijadas, pero en principio susceptibles de cambio. Es decir, la dialéctica crítica somete a escrutinio crítico todo aquello que aparezca como subordinación y cánones de dogmas que pueden ser cuestionables, sobre todo cuando orían a la explotación, a la alienación, a la enajenación de los sujetos y que este poder es malintencionado en mayor o menor medida. La dialéctica crítica busca el cambio de las cosas, pero primero hace un análisis profundo de praxis reflexiva de lo real y cómo se podría transformar, ¿no? Básicamente. Descripción del proyecto doctoral. La nueva escuela mexicana, así como muchas reformas, están claramente subordinadas a paradigmas epistemológicos, ontológicos, pedagógicos y filosóficos que al final de cuentas crean como un eclecticismo, una mezcla, ¿no? Teórica o ateórica, entre comillas, razonado, o intentan hacerlo estos teóricos razonado. Se cuestiona si estas reformas con visiones evidentemente mezcladas en verdad funcionan en la práctica docente concreta, ¿no? Ya que por principio los paradigmas ontonocioepistémicos son contradictorios de por sí. Por ejemplo, desde la Constitución, por ejemplo, el, el paradigma positivista, que es el paradigma hegemónico procapitalista actual, que se instaura políticamente desde la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, desde las leyes de reforma, es eminentemente partidario de la epistemología positivista. Y estas leyes descienden a reformas y normativa que actualmente estas reformulaciones de la política vigente actual son diametralmente contrapuestas a las corrientes epistemológicas críticas que pregona la nueva escuela mexicana. Eh, Gaón y Renner comentan que ingenuamente el positivismo y el marxismo se complementan en el empirismo. Quiere decir que mucho de la NEM tiene teorías neomarxistas, comunistas, socialistas, de izquierda, etcétera, etcétera, pero ingenuamente desde la filosofía la juntan por esta fascinación de Marx por ser empirista y ateomaterialista, digamos, ¿no? Sin embargo, en el plano político e ideológico, las teorías críticas buscan la emancipación, mientras el positivismo la perpetuación, ¿no? De su ideología hegemónica, científica, absolutista, idealista, en gran medida también. Toda esta contradicción sin problema se puede traducir a visiones de política de izquierda, de derecha, conservadores, neoliberales, etcétera, etcétera. Y ciertamente se vive en una contradicción paradigmática entre el paradigma hegemónico y el paradigma de la liberación y que todo está en los docentes dado, ¿no? Con respecto a esta contradicción de paradigmas, en las reformas se podría decir que eso es estado natural, ¿no? Tomar de aquí y de acá para concretar las ideas y sin embargo vemos que en lo pedagógico encontramos paradigmas asociacionistas o constructivistas con paradigmas conductistas y que estos siguen existiendo en las conciencias de los docentes y así proceden en la práctica educativa. Es decir, si analizamos el humanismo pseudo mexicano, nuevo, moderno, sería inaceptable un profesor tradicionalista por principio bajo los lineamientos de la NEN y sin embargo ahí están y existen, ¿no? Entonces, si los profesores y las reformas
son parte de dicha contradicción, entonces una verdadera visión absolutista no existiría. Desde esta perspectiva, el docente que queda en medio de este vertiginoso torbellino de la reforma, que tanto dispone de herramientas ontológico-epistémicas para comprenderlas y entenderlas y poder aterrizarla en la práctica. Entonces es de aceptar que el condicionamiento nociológico dado es que el ser humano y los profesores son diversos. Cada sujeto pertenece a un género, a una etnia social, a una cultura, subcultura, eh, también estado, nación determinado, vive realidades internas diferentes, diferentes referentes, incluso entre ellos mismos. Si es una totalidad social contradictoria, ¿cómo podría la nueva escuela mexicana subordinar a estos sujetos que se constitucionan infinitamente, de infinitas formas, o sea, distintos? Por lo tanto, se declara, y aquí está el objeto de investigación, o lo que se quiere averiguar o indagar, es si los profesores de educación básica reconocen el postulado ontonocioepistemológico de la nueva escuela mexicana y sus implicaciones político-pedagógicas en la práctica educativa. O será acertado, comentado por varios autores como Barriga, ¿no? Que dicen que realmente las reformas o los profesores solo hacen cuestiones procedimentales, pragmáticas, inmediatistas y no sienten preocupación por las profundidades estructurales que enmarcan las reformas, ¿no? El paradigma de investigación elegido que se afilia a la investigación es mayormente cuantitativo. Hernández Sampieri y Mendoza lo caracterizan como planteamientos abiertos, comprensión de fenómenos, diseños emergentes, instrumentos que se afinan continuamente, datos narrativos, escritos y verbales, análisis teórico de los datos, no lineal, orientativo, dialéctico, hermenéutico y naturalista. Se afilia este paradigma por razones tanto teleológicas, volitivas del propio autor, conveniencia teórica y sobre todo que coincide con la tendencia del sustentante, ¿no? La dialéctica crítica y sobre todo también de la NEM que se va a analizar, ¿no? O sea, se va a hacer una crítica de la postura que de por sí es crítica, pero eso sería algo muy interesante de ver, ¿no? O a ver qué sucede, porque en realidad todo esto sigue en misterio, ¿no? Bueno, el objeto de estudio son los profesores de educación básica de determinada muestra específica que está por elegirse en el transcurso de la acción de las herramientas metodológicas de indagación de la investigación, ayuden a resolver la incógnita, ¿no? De la investigación que se planteó en el problema significativo. ¿Qué comprensión tiene el docente de educación básica del fundamento filosófico, epistemológico, metodológico y pedagógico de la NEM y sus reales repercusiones en la práctica docente? La postura epistemológica. Es Covarrubias uno de tantos, ¿no? Que denominan esta tendencia enfoque investigativo dialéctico crítico. La dialéctica crítica dice que proviene de la teoría marxista que cantidades de investigadores han adoptado a su visión y cometidos investigativos. Marx hace una crítica al capitalismo y a su modo de producción y reproducción. Por tanto, se toma esta perspectiva política, ideológica y filosófica y se construye un discurso sustantivo con el andamiaje propuesto por Marx. O sea, siendo claro, se acepta que ciertas injusticias reflejadas en el modelo capitalista se equiparan a las dolencias surgidas en las delimitaciones de los problemas de las investigaciones sociales y en este caso la investigación, dilemas políticos, sociales, culturales, están en la base de la problemática significativa de este trabajo. Es decir, ahí con esta filosofía y teoría marxista de resistencia se pueden vislumbrar las injusticias de la práctica y poder resolverlas. Eh, Se determina entonces que la dialéctica crítica presupone que la realidad no es una, sino hay una multiplicidad de divergencias que sugieren una totalidad. Eh, los fenómenos sociales no tendrían una sola causa, sino serían multicausales. Se construye el estudio por preocupaciones investigativas. El proceso de apropiación es por medio de la razón y esta razón pudiera ser ideológicamente subordinada, ¿no? Por el sujeto, ¿no? No se descarta el sujeto y el objeto. El sujeto y el objeto están en íntima relación porque se cree que el sujeto crea la realidad y la realidad crea al sujeto. Es una dialéctica, esta concepción ontológica de la realidad. Lo que importa en este paradigma es la transformación de los objetos reales al otro cambio de las cosas, ¿no?
Desde esta perspectiva, las teorías existentes serían entonces andamiajes para construir un entramado teórico nuevo, es decir, no es una teoría monitor que solamente repite las teorías de otros autores, sino que las teorías de otros autores sería el camino para poder crear una nueva teoría, ¿no? Se concluye entonces que la epistemología dialéctica crítica y del materialismo histórico dialéctico tiene como propósito fundamental modificar la realidad a través de la práctica emancipadora. Este paradigma, la tarea del investigador se traslada del análisis de las transformaciones sociales hasta el ofrecimiento de respuestas a los problemas. También el enfoque metodológico de la epistemología crítica se puede valer de distintos enfoques como la investigación-acción, etnografía crítica, marxismo, modelos cuantitativos y cualitativos o mixtos que ayuden a su principal cometido, la traducción de una problemática concreta hacia un objeto abstracto que pueda ser manipulado para intervenir y estudiar en este lo implicado en aquel, para que finalmente mediante la praxis como guía y como herramienta potenciadora del cambio social, se transforme. Es decir, con la intención de transformar lo real a algo distinto, ¿no? Es un método de lo concreto a lo abstracto y de lo concreto elaborado, es decir, una utopía hecha realidad, ¿no? Un cambio social. La fundamentación teórica de este trabajo seguramente estará basado principalmente en el materialismo histórico y dialéctico de Marx. Autores destacados que fundamentan esta corriente pues son Karl Marx, Engels, Althusser, Gramsci, Heller, Habermas, epistemólogos del sur, Semelman, Freire, Covarrubias, Villa, Gaona y Reiner, entre otros. Autores que son diametralmente distintos en sus teorías, o sea, tienen sus cuestiones variadas, pero siguen una misma línea y tendencia, ¿no? Cambiar la práctica mediante la praxis revolucionaria, y alientan la detección de la alienación y la enajenación, dogmas e injusticias sociales para, o normativas, ¿no? Impuestas mediante la reflexión y la praxis, hacer los cambios profundos, ¿no? En conclusión, la coherencia epistémica del proyecto, que creo que es la parte más difícil, porque explicar dicha orientación no es sencilla cuando el sujeto investigador y todos en gran medida tienen una mezcla más o menos razonada de paradigmas que convergen en la propia conciencia, ¿no? Modos de apropiación de lo real, diría Covarrubias, empiria, teoría, religión, arte, entre otras, que son formas de la conciencia que están combinadas en uno mismo y no encuentran explicación en su contenido óntico. Quiere decir que tenemos una revoltura de todo y al final no logramos definir a cuál nos filiamos, o si nos filiamos estamos como mezclados, no sabemos cuál es la que verdaderamente queremos o entendemos. Sin embargo, a pesar de ello, se intenta describir que la epistemología dialéctica crítica y sociocrítica y la metodología vinculada a ello debe tener esta convergencia principalmente teórica, ¿no? En el discurso sustantivo que se vaya a emplear. En este caso se propone tener coherencia paradigmática tanto en lo ontológico, filosófico, metodológico y epistemológico. Por lo filosófico es particularmente materialista sin caer necesariamente en el ateísmo. Por lo ontológico es dialéctico porque el sujeto y el objeto se relacionan, aceptando que la realidad está dentro y fuera del sujeto, por tanto la realidad se afecta por él y viceversa, como comentaba hace rato, ¿no? Es decir, la realidad no está fuera del sujeto ni existe sin praxis de él mismo. En lo epistemológico está apoyado en la razón y esta razón seguramente tiene una carga ideológica y política eminente que la dialéctica crítica sí acepta, a diferencia de paradigmas hermenéuticos y positivistas que dicen que no existe y sin embargo ahí está inmersa en sus propias investigaciones. La coherencia epistémica, según algunos especialistas, es cuando no hay eclecticismo entre visiones, pero como decía, en la conciencia, como hay una mezcla paradigmática, es muy difícil, ¿no? Que no exista esta combinación de por sí. Y por tanto, ¿no? La tendencia crítica, el mayor juez, creo que es la totalidad, aunque sí tiene una definición ontonocioepistémica, sí hay una totalidad de cosas que existen ahí y no nos fijamos a una visión fijo fragmentaria como lo hacen las otras corrientes, ¿no? Y bueno, aquí están las referencias,
para que las puedan ver: Covarrubias Villa, Gaona y Renner, Hernández Sampieri, Jürgen Habermas y entre otros, ¿no? Pero ahorita, como nomás dijeron que eligiéramos pocos autores, pues son los que estuve ahí averiguando. Y bueno, básicamente ese es el proyecto que tenemos o que estamos proponiendo. Muchas gracias. Bye.